tema nos vamos a ocupar ahora porque está vinculado con novedades en la ciudad de Buenos Aires y casi como en tono de campaña, pero aprobado por la legislatura porteña, una serie de medidas para incentivar los alquileres en una ciudad que está muy complicada con este tema. Así es, lo habíamos informado cuando Horacio Rodríguez Larreta anunció las medidas, como son medidas que tienen que ver con impuestos, necesitaban pasar por la legislatura, pero como el alcalde porteño a la vez tiene mayoría automática en la legislatura, podemos decir que fue un trámite. Pudo sacar esas leyes casi como un trámite. Hay algunas exenciones en materia de ABL, en materia de otras rentas. Y además se aprobó una ley de estas 4 que se aprobaron en la legislatura porteña que tienen que ver con estas viviendas para compartir, ¿no? Va a haber una suerte de facilidad para que se puedan construir algunos edificios y demás para viviendas que se van a compartir con otras personas, y esto va a estar también incentivado y acompañado por el gobierno de la ciudad. Claro, a ver, algunas discusiones tenían que ver con que, bueno, quiénes se benefician con estas medidas. Porque entre las exenciones, por ejemplo, permitían liberar el pago de ingresos brutos a aquellas personas que tuvieran hasta más de 3 viviendas en alquiler, con lo cual se está beneficiando un sector y que la verdad no estaría necesitando tanto como aquellos inquilinos que necesitan alquilar y que tienen precios exorbitantes por pagar. Totalmente. Magalí Cirulnikov está en línea con nosotros y nos va a ayudar a entender un poquito más esta temática que es tan compleja y que además nos tiene a todos dentro de esta realidad, ¿no? Magalí, ¿cómo te va? Aquí buenas tardes, saludamos Lore Toso y Javi Borelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, como bien comentaban, se tomaron algunas medidas que salieron por ley en la legislatura. Entre ellas, las anuncian como una forma de intervención del Estado, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reducir la crisis habitacional que principalmente tienen los hogares inquilinos. Entre las medidas dicen que no se paga más ABL ni ingresos brutos, pero esto es supuestamente con la iniciativa de incentivar los alquileres y que aumente, porque hoy está en su piso histórico la cantidad de propiedades en alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el Estado de la ciudad, que hace 16 años que no interviene para regular esta situación, dice que ahora que está en campaña presidencial, sí necesita intervenir el Estado en el mercado de alquileres para regular esta situación y aumentar la cantidad de propiedades en oferta. Ahora, Magalí, estas medidas que se están dando, ¿apuntan más a que los que tienen propiedades los pongan en alquiler o que los inquilinos puedan alquilar? Porque, digo, pareciera estar previendo una mayor oferta, como si eso fuera a afectar a una caída de los precios. Digo, en un mercado ideal es así, pero sabemos que en la Argentina no funciona tanto de esta manera. ¿De qué manera los inquilinos? En Buenos Aires aumentó la construcción desmedidamente en los últimos 40 años y la población es la misma. Vivimos 3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, sí aumentó la construcción, principalmente la construcción de vivienda lujosa y suntuosa, pero eso obviamente no hace que baje la crisis habitacional. De hecho, en los últimos años vemos que aumenta la cantidad de inquilinos e inquilinas y disminuye la cantidad de propietarios en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, mayor oferta no hace que realmente ni que bajen los precios, ni siquiera, porque también el precio se decide de una forma totalmente discrecional. Y acá, que hagan, por ejemplo, estos descuentos, ¿no? De 2.000 pesos por mes que le descuentan a una persona que no pone una propiedad en alquiler, no le va a hacer una diferencia, no va a hacer que más propiedades se vuelquen al mercado. Lo que sí se hizo fue encubrir una medida que sí lo que va a hacer es seguir aumentando la brecha habitacional en la ciudad de Buenos Aires, es descontarle el impuesto a la plusvalía. Había un impuesto que se hizo hace 4 años, exactamente, que es el impuesto a la plusvalía, que este impuesto lo que hacía era acumular una cantidad de dinero para destinarse a alquiler social, a vivienda social, ¿no? Este era el impuesto a la plusvalía, y un 80% de este impuesto ahora se le va a quitar a los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en realidad? Encubrir que le están dando enormes beneficios al sector concentrado de la economía de la ciudad de Buenos Aires sin recibir nada a cambio, porque el Estado, el gobierno de la ciudad, nosotros no vamos a recibir ningún beneficio a partir de esta quita impositiva que se les está haciendo a los desarrolladores inmobiliarios.
para que aumente la cantidad de construcción, que hoy ya tenemos demasiada. Hay sobreconstrucción en la Ciudad de Buenos Aires. Hay comunas como la Comuna 5, donde hay el 0,2% de espacio verde por habitante, o sea, que no hay... Ahora, Magalí, digo, en este contexto en el que vos nos estás contando el estado de situación de la ciudad, uno entiende perfectamente que claramente el beneficio no va a ser para los inquilinos. Vos pertenecés a una de las asociaciones de inquilinos. Digo, ¿por qué también acompañan el resto de las fuerzas políticas, más allá de la posibilidad que tiene el gobierno de la ciudad de tener casi la mayoría? Digo, ¿qué pasa con la oposición? ¿Dónde están parados? ¿Qué dijeron sobre esto? Mira, no es que voy a nombrar a la organización a la que integro, que es el Observatorio del Derecho a la Ciudad y a la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, que es un espacio de articulación donde justamente vemos el problema del déficit habitacional, principalmente de los hogares inquilinos. La oposición, en la Cámara vimos que plantearon el problema del déficit habitacional y del derecho a la vivienda, ¿no? No pasa por un problema de qué manera se para la oposición, sino que acá no hay una propuesta concreta de políticas públicas que se hayan impulsado a nivel federal, tampoco para resolver esta crisis habitacional que se tiene en todo el país. Entonces, si bien vimos, por ejemplo, lo que estuvo planteando Ofelia Fernández, por ejemplo, que habló del derecho, porque es el derecho a la vivienda, es un derecho humano, es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución y también está en la Constitución de la ciudad, ¿no? Pero tampoco hay políticas públicas que estén desde el Estado Nacional para disminuir esta crisis. Ahora, acá lo más grave es que en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el anuncio de que se va a intervenir para que más personas puedan alquilar en condiciones justas, en realidad no resuelve nada, porque la garantía existe, que es esta especie de seguro de caución que tiene la Ciudad de Buenos Aires, existe ya hace varios años y no tuvo ningún resultado en disminuir la crisis. Y lo que están proponiendo es que los inquilinos y las inquilinas demos más, ¿no? Cada vez que aumente nuestro endeudamiento, y el beneficio real de plata del Estado se le está destinando a los desarrolladores inmobiliarios mediante esta quita de impuestos del 80% del impuesto a la plusvalía, que sí, esa plata del Estado debería dedicarse a resolver la crisis habitacional mediante alquiler social o vivienda social. Magalí, te queremos agradecer y por supuesto seguiremos en contacto porque esto recién empieza y quedan muchas medidas por tomar. Totalmente. Un abrazo, que estés bien. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.